ahora vamos con la obra de Emile Durkheim. Eh, si Comte era, digamos, buscaba encontrar leyes que rigieran, leyes no jurídicas, ya quedamos, leyes científicas que rigieran la vida del ser humano para poder entender el funcionamiento de la sociedad. Con Durkheim, él se da cuenta que faltaba algo, ¿no? Ahí se empieza a criticar, hay que ver cómo un autor encuentra fallas en otro autor y trata de remendar ese espacio, ¿no? Vacío, ese espacio teórico que se dejó, y Durkheim es lo que hace, ¿de acuerdo? Él se da cuenta que no se puede estudiar la sociedad nada más entendiendo las interacciones individuales, ¿de acuerdo? Se tenía que ir un poco más allá, y ese más allá del que les estoy hablando ahorita son las instituciones, ¿no? Son un factor importante dentro de la obra de Durkheim, y él considera que también es importante estudiarlas cuando estamos analizando a la sociedad, ¿de acuerdo? Lo que él propone es que las instituciones son, digamos, son estructuras que nosotros debemos de tomar en cuenta al momento de analizar a la sociedad, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, porque tienen influencia en el comportamiento de las personas, ¿no? Por ejemplo, nosotros vivimos en un sistema en donde se vota, en donde, no sé, existen diferentes secretarías que ordenan ciertos aspectos de nuestra vida cotidiana. Entonces, si se dan cuenta, por ejemplo, ustedes tienen que cursar la educación básica de manera obligatoria, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque así lo dictan las instituciones. Si se dan cuenta, no es algo que ustedes hayan decidido, ¿no? Es más, ni siquiera sus padres lo decidieron, ¿vale? Son, ¿cómo decirlo? Son algo que permanece en el tiempo, ¿no? Y que marca nuestra forma de actuar. Incluso marca nuestra manera de pensar. Entonces, por eso es que Durkheim trata de tomar en cuenta lo que es este otro factor, ¿no? Las instituciones, porque rigen hasta cierto punto nuestro actuar, ¿vale? Su teoría, ¿no? es denominada funcionalismo. Bueno, eso fue como un breve paréntesis. Este sociólogo era francés. Vivió de 1857 a 1958 a 1917, si nos damos cuenta, poquito después de Comte, ¿no? O sea, fíjense cómo tuvo que existir Comte, seguramente lo estudió, y pues él hace una crítica, ¿no? ¿Qué más? Bueno, ya dijimos que él hace más énfasis en lo que son las estructuras sociales dentro de las cuales nos movemos, ¿vale? Estructuras sociales dentro de las cuales nos movemos. Y estas estructuras son las instituciones, como ya les acabo de comentar. Tienen una permanencia, lo menciona más abajo. Pero algo que me parece muy, muy interesante aquí es como para este autor lo primordial era, fíjense, ¿no?, analizar a los hechos sociales como cosas. Nos da una idea de cómo
del método de la sociología, ¿no? Hasta cierto punto. Porque nos está diciendo que no es analizar al ser humano, ¿vale? No es analizar el actuar de una persona nada más o de dos personas, sino la interacción en sí, analizarla, pero no desde el punto de vista de las personas, sino la interacción en sí, aislarla mentalmente. Espero que quede clara la idea. Aislarla mentalmente, encontrar las leyes que rigen esa interacción. Pero si se dan cuenta, yo no estoy hablando de personas, estoy hablando de encontrar las leyes que rigen a esa interacción como tal. Es decir, tomo esas interacciones, tomo los hechos sociales, ¿vale? Tomo los hechos sociales como si fueran cosas a analizar. Es decir, yo observo las interacciones entre las personas, las instituciones, y lo aíslo mentalmente para poder analizarlo y encontrar la ley que las rige, ¿vale? Espero que haya quedado claro. Sé que es un poquito complejo tratar de imaginarnos esto. Es lo bonito de estas ciencias, ¿no? Es lo bonito de las ciencias sociales. Tratar de imaginar las relaciones existentes dentro de un hecho humano como tal, un hecho social. Y analizarlo, digamos, como que tratarle de encontrar los elementos básicos, ¿ok? Darle, bueno, como aquí lo dice, darle una explicación científica a la conducta de los individuos. ¿Qué más? Como corriente teórica, el funcionalismo analiza qué cosa, ya lo mencioné, los componentes estructurales, las instituciones sociales, dentro de las cuales nos movemos. Ya mencionamos algunos ejemplos, pero si se dan cuenta aquí no nos pone como no ahonda mucho, nada más nos suelta la teoría y ya no nos ejemplifica, ¿vale? Y es lo que yo pretendo hacer con este video, que ustedes al leerlo tengan mayores herramientas para poder comprenderlo. ¿Qué más? Bueno, aquí me parece importante, ¿no? Porque él nos dice que todas las instituciones, ¿vale? Que todas las estructuras sociales tienen que estar funcionando de manera adecuada, ¿no? ¿Por qué? Porque para él la sociedad, chequen, o sea, la analogía que va haciendo con la medicina, ¿no? También la sociedad para él es como el cuerpo humano, ¿vale? Y si una institución no está funcionando de manera adecuada, bueno, empieza a fallar todo el organismo, ¿vale? Eso es importante para, pues, comprender las problemáticas que suceden actualmente en nuestra sociedad, ¿no? No es suficiente decir, bueno, ya pasamos del estadio metafísico al positivo, como lo hablaba Comte, sino que también es importante analizar las instituciones, ¿ok? Es importante analizar las instituciones para ver qué es lo que está sucediendo y tratar de entender este organismo social, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, como en el cuerpo humano, si una parte falla, ¿no? Empieza a fallar otra parte, no sé, si tengo un pie más corto que el otro, no sé, me empieza a afectar mi columna, y al afectarme mi columna afecta a otros órganos. Entonces, por eso es que aquí se le denomina organismo social, ¿no? A la sociedad en general, y todas las instituciones deben estar funcionando correctamente para que ninguna de ellas se afecte. ¿De acuerdo? Para este sociólogo, para Durkheim, las transformaciones sociales en el tiempo, o sea, para él, lo importante es analizar las instituciones, obviamente tomando en cuenta también las ideas de Comte, pero agregarle también las instituciones, ¿de acuerdo? Pero, por ejemplo, para Comte la transformación en el tiempo de las sociedades se daba porque era como algo natural, ¿no? Incluso pasar de la niñez a la adolescencia, a la etapa adulta,
que se haría la analogía con el estadio metafísico, el estadio, ahí se me fue su nombre, el primero, a ver, permítanme tantito, se me fue, el estadio teológico, sí, el estadio teológico, para posteriormente pasar al estadio metafísico y después pasar al estadio positivo. Para Comte es algo como muy natural, ¿de acuerdo? Pero Durkheim empieza a encontrar o empieza a imaginarse otros mecanismos, ¿no? Y para él, la transformación que se da en las sociedades en el tiempo se debe a la división del trabajo, ¿ok? Y aquí podemos unir la parte instituciones sociales con la división del trabajo, ¿ok? Entonces, tenemos la parte, de acuerdo con Comte y obviamente también con Durkheim, tenemos la parte del individuo, pero ya no es suficiente, ¿de acuerdo? Necesitamos agregarle otros elementos como son las instituciones sociales que también rigen las interacciones humanas, ¿vale? Y además todo esto tiene que ver con la división del trabajo, ¿ok? ¿Por qué? Por ejemplo, en la actualidad, voy a poner un ejemplo así como actual y que he mencionado en clases, ¿no? En la actualidad existen las escuelas como existían hace 100 años, ¿vale? Una estructura muy similar. Sin embargo, si se dan cuenta, poco a poco se van creando nuevas carreras, pero esas carreras están, fíjense, tenemos, voy aquí a dibujar un poquito, ¿vale? Tenemos, por ejemplo, aquí un estado de cosas, ¿no? Ya mencionamos en otro video que era el estado de cosas. Un estado de cosas determinado. Es decir, una situación, un momento, un tiempo determinado. Ese estado de cosas, ¿no?, exige al ser humano, pues, adaptar un poco su estructura, ¿vale? Y por ejemplo, este estado de cosas le exige al ser humano producir tecnología, ¿vale? Le exige al ser humano producir tecnología, ¿ok? El ser humano, para poder producir más tecnología, para no quedarse detrás, para no rezagarse en el sistema de competencia que se vive en el sistema capitalista, en el sistema actual, ¿qué es lo que hace? Bueno, tiene que modificar, ¿no?, sus instituciones, no sé, por ejemplo, creando una nueva carrera, creando una nueva forma de estudios. Por ejemplo, en la actualidad, con la tecnología, pues ya se pueden modificar las instituciones, escuelas en línea, todo esto, ¿no? Entonces tenemos que un estado de cosas produce una situación que nos exige. Este es un ejemplo, puede haber muchos ejemplos, ¿vale? Nada más quiero que se queden con esta idea de cómo es el funcionamiento, en donde tratamos de ver cómo se da la transformación histórica, ¿ok? Un estado de cosas exige, no sé, por ejemplo, producir tecnología, pero para producir tecnología necesito generar personas que produzcan esa tecnología. Entonces yo tengo que modificar las instituciones, dar becas, impulsar el desarrollo. Entonces fíjense, yo ya estoy modificando una institución, crear una nueva carrera, estoy creando una nueva institución. ¿Y esto qué va a suceder? Bueno, que nos crea un nuevo estado de cosas, ¿vale? ¿Por qué? Porque con la producción de tecnología, con el avance y con más personas estudiando ese tipo de cosas, pues se genera una nueva situación, es decir, se transforma la sociedad, ¿de acuerdo? Nuevamente, vuelvo a comentar, se transforma la sociedad no significa que todo sea para bien, simplemente se transforma, ¿vale? Y ya nada más lo voy a dejar hasta aquí. ¿Por qué puse el ejemplo de la escuela?
pudiendo poner algún otro ejemplo. Porque en la actualidad se busca mucho la especialización de las personas, ¿no? Que una persona se dedique, no sé, a la parte tecnológica, como la parte, no sé, electrónica, por ejemplo, ¿no? Una persona que se dedica a la parte electrónica. Otra persona que se dedica a la parte de los negocios, ¿no? Otra persona que se dedica a la parte de el diseño. Otra persona que se dedique, y así nos podríamos seguir, ¿no? Fíjense cómo existe una división del trabajo. Una sola persona no puede hacerlo todo. Entonces, esta es una división del trabajo muy actual, ¿vale? O sea, imagínense, en el periodo feudal pues no existía electrónica, no existía como tal el diseño, ¿no? Había artistas y todo, pero como tal el diseño publicitario como hoy lo conocemos pues ni se lo llegaban a imaginar siquiera, ¿no? Entonces fíjense cómo la división del trabajo se modifica junto con el estado de cosas y junto con las instituciones. Espero que haya quedado clara la idea, ¿vale? Todos estos mecanismos están entremezclados, ¿no? El individuo, las instituciones sociales. Por ejemplo, ustedes ya no van a estudiar, por ejemplo, cómo hacer anotaciones en una máquina de escribir, ¿no? Porque como individuo, pues uno dice, no, pues como que eso ya no va, ¿no? Ya no es necesario. Las instituciones sociales pues se tienen que ir modificando para irse adaptando, ¿no? ¿Y a qué se tienen que adaptar? Bueno, porque la situación está exigiéndonos una división del trabajo distinta, y esa división del trabajo pues desecha formas de trabajo anteriores y va incorporando nuevas, y esas nuevas pues las van impulsando también las instituciones, y se va dando como un cambio histórico, ¿de acuerdo? Eso es así como explicado de manera muy sencilla. Obviamente, recordar que todos estos textos son como muy esquemáticos, muy introductorios. Entonces siempre lo más importante es irnos a las fuentes, ¿no? A las fuentes originales, leer directamente a Durkheim. En el apéndice tienen bibliografía para poder acercarse a la información de primera mano. No se las doy aquí, ¿por qué? Pues porque, como les dije, mi objetivo es que se vuelvan autodidactas, y también yo les doy la pista de dónde buscar, ¿vale? Incluso en internet pueden buscar obras de Durkheim y ya lo pueden encontrar inmediatamente, o incluso aquí mismo en YouTube, ¿no? ¿Qué más? Es importante esto, lo que acabo de mencionar de la división del trabajo, porque si se dan cuenta, cada vez las personas nos vamos haciendo más dependientes de los demás. Por ejemplo, yo no cultivo mis alimentos, y sin embargo diario puedo comerme una cebolla, ¿no? Puedo comer un bistec, puedo comer no sé, hot cakes, ¿no? Pero yo no produzco nada de ello. Por ejemplo, la persona que prepara los hot cakes compra un enlatado, él no va a la mina y saca el metal y lo procesa, y después usa esa, también hace el proceso con la leche para generar leche condensada y echársela al hot cake. ¿Están de acuerdo? Nos hacemos dependientes de los otros, es decir, necesitamos del otro para poder llevar a cabo nuestras propias actividades. Entonces, esto es algo importante que se da con la división del trabajo, cosa que antes quizá no existía. ¿Por qué? Porque antes las personas eran autosuficientes, ¿no? Cuando, o sea, en estadios anteriores de la humanidad, que ya también las analizamos, no nos olvidemos de ello. Pues las personas podían vivir más por su propia cuenta, ¿no? Las necesidades eran otras. Ahora tenemos más cosas, pero también nos volvemos más dependientes. Entonces fíjense cómo una modificación no solamente trae consecuencias positivas, sino también trae consecuencias de ser más dependientes, de estar más interrelacionados, ¿no? Incluso las problemáticas se pueden volver mundiales, ¿no? Como en la actualidad,
la cuestión del coronavirus, ¿no? Que es una situación a nivel mundial y que bueno, pues está trabajando para crear una vacuna en un lugar, en otro, nos volvemos más dependientes de los demás, ¿vale? Bueno, eso ya lo acabo de explicar porque nos proporcionan bienes y servicios, ¿no? Que las personas que se dedican a otras cosas. ¿Qué más? También otra cosa que creo que Durkheim, imagínense lo visionario que era este autor. O sea, me gustaría que realmente se pusieran en su lugar. O sea, Durkheim vivió en 1917, ¿no? O sea, a él no le tocó la velocidad que hoy estamos viviendo. Le tocó otra velocidad y también grandes cambios, ¿no? La segunda revolución industrial, pues él vive durante ese proceso. Él vive durante la segunda revolución industrial, ¿no? La industria de la química. Todos esos grandes cambios, el desarrollo del ferrocarril, ¿no? En la segunda mitad del siglo XIX. Pero fíjense lo visionario que era, que él se dio cuenta cómo los cambios estaban siendo muy rápidos. Imagínense qué diría Durkheim en la actualidad, ¿no? Si en ese momento le parecían que los cambios eran rápidos e intensos, imagínense cómo vería el mundo en la actualidad este autor, ¿ok? Y lo visionario que era para poder mirar a futuro que iba a continuar esta misma tendencia, ¿vale? Pero esos cambios rápidos también generan grandes trastornos sociales, ¿no? Y él lo vinculaba con este conceptito que es la anomia. No anomía, porque no tiene acento, ¿vale? Si tuviera acento diría anomía, pero no, dice anomia. ¿Y qué cosa es la anomia? Es la falta de objetivos. Fíjense cómo un cambio puede generar otro, ¿vale? Se genera una sensación de falta de objetivos y nos desesperamos dentro de la moderna vida social, ¿no? El ser humano comienza a sentir que su vida carece de sentido. ¿Por qué lo dice Durkheim? Porque, por ejemplo, imagínense que ustedes se están dedicando a algo que para ustedes es importante y de repente ya no tiene un sentido, ¿no? Por ejemplo, que amemos el dibujo, la pintura, las artes en un mundo que ya no aprecia, digamos, comprar ese tipo de mercancías, ¿no? Entonces fíjense cómo yo puedo tener un gusto tremendo y sin embargo la vida cotidiana pues nos niega el hecho de darle importancia, ¿no? A lo que nosotros deseamos, a lo que nosotros buscamos. Los grandes cambios hacen que yo no me pueda quedar quieto en un sitio como antes se hacía. Los grandes proyectos pues se pueden empezar a perder también debido a los grandes cambios. Imagínense que ustedes quieren crear un gran proyecto y de repente sale un nuevo cambio que frena mi proyecto. No sé, es cuestión, yo podría dar varios ejemplos, ¿vale? Incluso con cuestiones muy personales, pero me gustaría que se pusieran a pensar acerca de este tema. No sé, por ejemplo, voy a poner un ejemplo así como muy personal, ¿no? La moderna vida social pues es muy rápida. A mí me encanta escribir. Me encanta analizar. Incluso estos videos, o sea, para relacionarlo también con la materia, estos videos, si se dan cuenta, no los hice con una diapositiva bonita, no los hice con efectos y con un intro ahí muy elaborado. Todo es cuestión de un método que yo quiero transmitir, ¿no? Tratar de tener calma, tratar de ir más lento, tratar de comprender más. Sin embargo, al no ser tan llamativo, al tomarme mi tiempo, al hacer videos de media hora en lugar de 5 minutos, tratando de explicar un tema imposible de explicar en 5 minutos, ¿no? ¿Qué genera? Que bueno, tal vez yo a veces siento que mi labor es inútil, ¿no? Siento que mi labor es inútil porque nadie va a tener el tiempo, por ejemplo, de checar lo que yo escribí, ¿no? O sea, el tiempo no
no no las personas no tienen tiempo para estar checando un texto en la actualidad, ¿no? A pesar de que sea más importante que hacer otras cosas en ocasiones. Entonces, a mí a veces pienso que lo que estoy haciendo no tiene sentido, ¿no? Eso es algo que a mí me sucede. Pongo mi ejemplo no por estarme quejando, ¿no? Sino que pongo el ejemplo para que ustedes se pongan a pensar, a reflexionar qué cosas ustedes para ustedes son muy válidas, pero que al mismo tiempo crean que carecen de sentido, dada la vida social actual, ¿no? Entonces nada más lo dejo allí como dato. Y pues bueno, con esto termino el video. Fue más cortito, ¿no? Pero estamos hablando de Durkheim. No se olviden tampoco de lo que acabamos de ver en el video anterior con Augusto Comte. Y posteriormente en el siguiente video vamos a estar analizando a este señor que es Karl Marx. Y allí también vamos a hacer unas nuevas críticas a lo anterior, ¿de acuerdo? Entonces bueno, pues eso sería todo por este video. Y pues pónganse a estudiar, ¿vale?